Hola, bienvenidos a su programa Temas de Derecho. A continuación abordaremos el tema patrimonio. Mi nombre es Nancy y me acompañan Azucena, Jesús y Karim. A continuación les daremos una breve introducción sobre el tema. El objetivo central es la explicación de los antecedentes del Convenio de Derecho Civil. Paso a referirnos al libro de la licenciada Adriana Rojina García, ya que consta del concepto de patrimonio como su integración, cosas, bienes y derechos, sus características, su clasificación de bienes, como también los derechos personales, como las obligaciones, su concepto, elementos, fuentes, modalidades, transmisión, efecto y extinción de las obligaciones. Empezaremos con la definición de patrimonio. Y bien, el patrimonio se ha definido como un conjunto de obligaciones y derechos inservibles de una valoración pecuniaria que constituye una universalidad. Te refieres a que el patrimonio de una persona estará siempre integrado por un conjunto de bienes, de derechos y además por obligaciones y cargas. Pero ojo, es requisito indispensable que estos derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio sean siempre apreciables en dinero, es decir, que puedan ser objeto de una valoración pecuniaria. Se llama patrimonio al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, apreciables en dinero. Si se quiere expresar su valor con una cifra, es necesario sustraer el pasivo del activo conforme al proverbio. Ahora bien, hablaremos sobre los elementos del patrimonio. Claro, son dos los elementos del patrimonio, el activo y el pasivo. El activo se integra por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero, y el pasivo por el conjunto de obligaciones y cargas, también de valoración pecuniaria. ¿A qué te refieres cuando dices bienes y derechos? Bueno, los citados bienes y derechos de carácter patrimonial se traducen siempre en derechos reales, personales o mixtos, es decir, con caracteres reales y personales a la vez. Y en tal virtud, el activo de una persona quedará constituido por derechos reales, personales o mixtos. A su vez, el pasivo se constituye por obligaciones o deudas, que son el aspecto pasivo de los derechos personales, es decir, contemplados desde la posición del deudor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el activo y el pasivo de una persona? Arroja su haber patrimonial si el primero es superior al segundo o su déficit patrimonial en caso contrario. Bueno, Jesús, a su vez, el haber y el déficit nos permiten determinar los conceptos jurídicos de solvencia e insolvencia. Se dice que hay solvencia cuando el activo es superior al pasivo y que hay insolvencia en el caso contrario. En otras palabras, en el artículo 2166 del Código Civil, vigente en el Distrito Federal, dice: hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor, estimados en su justo precio, no iguala el importe de sus deudas. La mala fe, en este caso, consiste en el conocimiento de ese déficit. Ya que quedó claro el concepto de patrimonio y sus elementos, hablemos sobre cosas, bienes y derechos. En el campo jurídico por cosa se entiende todo lo que puede ser objeto de un derecho. La cosa, para que sea objeto del derecho, precisa existir en la naturaleza, encontrarse en el comercio, que sea determinable o determinada, lícita y útil a la persona. Conforme al artículo 1825 del Código Civil, la cosa del objeto del contrato debe: el primero es existir en la naturaleza, el segundo ser determinada o determinable en cuanto a su especie, y el tercero estar en el comercio. Según el Código Civil, pueden ser objeto de aprobación todas las cosas que no existen excluidas del comercio. Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. ¿A qué te refieres por su naturaleza o por su disposición de la ley?
Por su naturaleza están fuera del comercio las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley las que ellas declara irreductibles, y la propiedad particular, como pueden ser los monumentos. Ahora entiendo, pero hablemos de la clasificación de los bienes. Trataremos sucesivamente del concepto jurídico y económico de los bienes y de los distintos criterios propuestos para su clasificación. Bueno, desde un punto de vista jurídico, la ley entiende por bien todo aquello que pueda ser objeto de apropiación. Ahora, en sentido económico, bien es todo aquello que pueda ser útil al hombre. Por tanto, aquellos bienes que no puedan ser objeto de apropiación, aun cuando sean útiles al hombre, no lo serán desde el punto de vista jurídico. Y bien, en la naturaleza existen gran cantidad de bienes que no pueden ser objeto de apropiación, tales como el aire, el mar, los astros, entre otras cosas. Según el artículo 748 del Código Civil, las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley, y de acuerdo con el artículo 749, está fuera del comercio por su naturaleza las que no puedan ser poseídas por algún individuo exclusivamente y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Continuamos con la clasificación de los bienes. La clasificación que en tanto la doctrina como en la legislación se han hecho los bienes son de dos clases fundamentales: las relativas a las cosas o bienes corporales y las relativas a los bienes en general, abarcando tanto las cosas o bienes corporales como los incorporales o derechos. ¿Nos puedes explicar más sobre los bienes corporales? Claro. Los bienes corporales se clasifican desde tres puntos de vista: fungibles y no fungibles, consumibles por el primer uso y no consumibles, y bienes con dueño cierto y conocido, y bienes sin dueño, abandonados o de dueño ignorado. ¿Cuáles son los bienes fungibles y no fungibles? Son bienes fungibles aquellos que tienen un mismo poder liberatorio, es decir, que sirven como instrumento de pago como un mismo valor, y que por lo tanto pueden ser reemplazados en el cumplimiento de las obligaciones. Ahora bien, los bienes no fungibles son aquellos cuyas características específicas o individuales son jurídicamente relevantes, de modo que no pueden ser sustituidas ni subrogadas por otras. Por ejemplo, las obras de arte como la Mona Lisa, gárgolas, etc. ¿Y a qué te refieres con consumibles por el primer uso y no consumibles? Son aquellos que se agotan en la primera ocasión en que son usadas. Nos permiten un uso reiterado o constante. Solo pueden, por su naturaleza, cumplir un primer uso, por ejemplo, los comestibles. Entonces, por lógica, las cosas no consumibles son aquellas que permiten un uso reiterado y constante. Se han confundido en la doctrina y en la legislación la consumibilidad con la fungibilidad. Generalmente, toda cosa fungible es consumible, pero encontramos cosas fungibles que no son consumibles, e inversamente, cosas consumibles que no son fungibles. Entonces los bienes de dueño cierto y conocido y bienes abandonados cuyo dueño se ignora, ¿en qué consisten? La última clasificación de las cosas distingue los bienes de dueño cierto y conocido de los bienes sin dueño, abandonados o cuyo dueño se ignora. Los muebles abandonados o perdidos se llaman mostrencos. Los inmuebles cuyo dueño se ignora se denominan vacantes. La clasificación, que abarca tanto a los bienes corporales como a los incorporales, comprende bienes muebles e inmuebles, bienes corpóreos e incorpóreos, bienes de dominio público y de propiedad de los particulares. Empecemos con la clasificación de los bienes muebles e inmuebles. Los bienes son inmuebles no solo por su naturaleza, sino también por su destino o por el objeto al cual se aplican. Esto quiere decir que no se toman exclusivamente como criterio la fijeza o imposibilidad de traslación de la cosa de un lugar a otro.
para derivar ahí el carácter inmueble de un bien. Y bien, se distinguen tres categorías de inmuebles: por su naturaleza, por su destino y por objeto al cual se aplican. Hablemos detalladamente de cada una de estas categorías. Por naturaleza son aquellas que por su fijeza imposibilitan la traslación de un lugar a otro, como podrían ser la tierra, los edificios y toda clase de construcciones. Todas aquellas que implican la fijeza de materiales con permanencia y que imposibilitan su traslación. Ahora bien, inmuebles por su destino son aquellos muebles que por su naturaleza pertenecientes al dueño de un inmueble, que por ser accesorios del mismo y necesarios para su uso y explotación, la ley los ha reputado inmuebles. Existen 4 principales formas de explotación de los inmuebles: agrícola, industrial, comercial y civil. Según el citado artículo 750, y en sus fracciones quinta a la 13ª. Y por último, inmuebles por el objeto el cual se aplica. Se refiere a los derechos reales constituidos sobre inmuebles. En nuestra legislación, esta categoría de inmuebles solo se refiere a los derechos reales y no a los personales. Los derechos reales pueden recaer a la vez sobre muebles o inmuebles, o solo sobre unos u otros. Solo los derechos reales sobre inmuebles pueden considerarse como inmuebles y todos los derechos personales, incluso a los que tienen por objeto obligaciones de dar sobre inmuebles, se reputan muebles. Así pues, debemos reputar siempre que esta clase de acciones, aunque tengan por un objeto un mueble o un bien inmueble, serán muebles. Continuamos con los bienes muebles. Los muebles se clasifican en el código en 2 categorías. La doctrina distingue a 3: muebles por su naturaleza, muebles por determinación de la ley y muebles por anticipación. En el artículo 753 se definen los muebles por su naturaleza y se dice que son muebles por su naturaleza los cuerpos que puedan trasladarse de un lugar a otro, porque se muevan por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior. En el mismo código se consideran muebles por determinación de la ley las obligaciones y los derechos y las acciones que tienen por objeto cosas, muebles o cantidades exigibles por acción personal. Nancy, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de los bienes muebles e inmuebles? Sí, claro, mencionaré los establecidos por el Código Civil Federal. En el artículo 750 son bienes inmuebles el suelo y las construcciones adheridas a él, las plantas y árboles mientras estuvieren unidos a la tierra y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas, mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido. Las estatuas de relieves, pinturas u otros objetos de ordenamiento colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fondo. Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente. Las máquinas, vasos, instrumentos u utensilios destinados por el propietario de la finca, directa o exclusivamente, a la industria o explotación de la misma. Ahora bien, los bienes muebles son todos aquellos objetos que se pueden trasladar de un lugar a otro, como pueden ser artículos electrónicos. Bien, ya abordamos el tema de la clasificación de los bienes. Ahora hablaremos de qué son los derechos personales. Exacto, te explicaré. Bueno, el derecho de crédito o personal se define como una relación jurídica que otorga al acreedor la facultad de exigir del deudor una prestación o una obtención de carácter patrimonial o moral. ¿Pero consta de elementos? Sí, claro, y te los diré. Sus elementos son una relación jurídica entre sujeto activo y pasivo,
la facultad que nace de la relación jurídica en favor del acreedor para exigir cierta conducta del deudor, el objeto de esta relación jurídica que consiste en una prestación o abstención de carácter patrimonial o simplemente moral. ¿El derecho personal es un atributo? Así es, porque es una simple facultad de obtener o exigir, ya que en el derecho personal no encontramos al poder jurídico, sino a la facultad de obtener o exigir del deudor una prestación o una abstención. Ya que su objetivo es una prestación o una abstención del deudor, podríamos decir, aclarando las ideas, que el objeto en el derecho de crédito es una conducta del deudor. En cuanto a su naturaleza, del derecho personal consiste en una relación entre dos personas determinadas. De igual manera, las cosas o los hechos humanos aptos para satisfacer nuestras necesidades constituyen el objeto de estos derechos, ya que estos derechos personales pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o sola disposición de la ley han encontrado las obligaciones colectivas. Artículo 1578 del Código Civil. Estos derechos están íntimamente relacionados con las obligaciones, ya que ellos otorgan al acreedor el derecho de exigir al deudor el cumplimiento de la obligación. ¿Quieres decir que los derechos y las obligaciones son distintas caras de una misma moneda, ya que por un lado otorgan un derecho y por el otro una obligación? Así es. Bueno, pero ¿cuáles son sus características de los derechos personales? Son 4. La primera es que los derechos personales son inmorables, ya que las partes pueden crear las relaciones que estimen convenientes a través del principio del autónomo a la voluntad que actúe en derecho. La segunda tiene un carácter relativo, ya que solo puede exigir respecto de las personas que han contratado obligaciones colectivas. El tercero, la intervención de 3 elementos, el acreedor, el deudor y la prestación. El cuarto, otorga las acciones personales, que son aquellas que por medio de las cuales el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación al deudor. Bueno, pero ¿puedes decir qué significa obligación o obligaciones? Es un vínculo jurídico, en virtud del cual una persona llamada deudor se encuentra constreñida, obligada, jurídicamente con otro denominado acreedor, a realizar una prestación de dar, un contrato de compraventa, en el cual el vendedor se compromete a entregar una determinada mercancía y el comprador se compromete a entregar una determinada cantidad de dinero, reguladas en el artículo 1088 al 1230 del Código Civil, sirven para satisfacer el interés del acreedor mediante la obtención de bienes o servicios, debido al cumplimiento del deudor de la prestación debida. También debe hacer un contrato de prestación de servicios profesionales, en el que el profesionista contador elabore estados financieros de una empresa cliente, ya que en un contrato de arrendamiento en el cual en una de sus cláusulas el arrendador prohíbe el arrendatario revelar los secretos de fabricación o de los proveedores. ¿Me puedes explicar sus elementos de las obligaciones? Sí, claro, son aquellos componentes que hacen a su estructura, que algunos de ellos son tan importantes, ya que hacen a su esencia y sin los cuales la relación obligacional no existiría, y son los sujetos de la relación jurídica obligación. Son el acreedor y el deudor, ya que el acreedor es el sujeto activo de la obligación, que es titular de un derecho subjetivo, comúnmente llamado derecho personal. El deudor es el sujeto pasivo de dicha relación, que tiene a su cargo un deber jurídico denominado deuda. La prestación es la conducta que el deudor queda constreñido a realizar, que puede consistir en un dar, hacer o en un no hacer o abstenerse. 3. El vínculo jurídico se caracteriza porque une legalmente a ambos sujetos de la obligación para intervenir coactivamente en el cumplimiento de la prestación. Si ésta no se paga voluntariamente, estos son los elementos esenciales, intrínsecos. ¿Y solo esos 3 elementos conforman las obligaciones?
No, hay un cuarto elemento esencial que es extrínseco a la relación y es la causa fuente, que es hecho que origina la obligación, ya sea un contrato, un delito, un cuasicontrato o un cuasidelito, según la clasificación de las fuentes de las obligaciones expuesta por Justiana. ¿En serio? ¿Pero qué es cuasicontrato y cuasidelito? Los cuasicontratos se llaman así a los hechos voluntarios ilícitos que obligan a las personas, pero sin que haya existido un previo acuerdo de voluntades. Y el cuasidelito es un hecho ilícito, pero cometido sin intención de perjudicar, que causa a otro un daño y obliga a su autor a repararlo, ya que es una acción con que se causa mal a otro por descuido, imprudencia o imperencia, sin intención de dañar y que como responsabilidad de uno por ciertos actos ajenos. Como el dolo, esta es una acción que se comete con toda la intención de provocar un daño o una pérdida, y en él se planifica y se ejecuta un delito. Como la culpa, es la realización de un acto calificado como delito, pero sin intención de provocarlo o alejando, que se faltó a la posibilidad de deber de cuidado y atención debida. Esta acción no es grave y alcanza fianza. Bueno, ahora hablaremos sobre las fuentes de las obligaciones. Jesús, ¿nos podrías hablar sobre estas? Sí, claro. De acuerdo con la clasificación de las fuentes de las obligaciones reconocida en nuestro Código Civil vigente, se mencionan y regulan como formas constitutivas de las mismas las siguientes: contrato, declaración unilateral de voluntad, enriquecimiento ilegítimo, gestión de negocios, hechos ilícitos, responsabilidad objetiva y riesgo profesional. ¿Me puedes decir en qué consisten estas fuentes? Desde luego, pero por lo que se refiere a los deberes propterrem, debemos excluir dentro del grupo algunas fuentes, por lo que solo nos quedarían el contrato y la declaración unilateral de la voluntad. El contrato es el acuerdo de voluntades de dos o más personas que producen o transfieren derechos y obligaciones, y la declaración unilateral de voluntad es la exteriorización de voluntad sancionada por la ley. Y existen casos que regulan el Código Civil sobre la declaración unilateral de la voluntad. Sí, está lo que es la oferta pública de venta y nos dice que el oferente se convierte en deudor, ya que queda obligado a sostener el precio a cualquier persona del público que adquiera la calidad del acreedor. Después, la promesa de recompensa, así como el caso anterior, el promitente se dirige a un sujeto indeterminado del público. Enseguida se encuentra la estipulación a favor de terceros, quien al realizar un contrato estipule entregar algo a una persona ajena al contrato, se obliga a cumplir lo prometido. Por último, documentos civiles a la orden o al portador se consideran derogados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito de 1932. Bueno, ahora hablaremos sobre las modalidades de las obligaciones. ¿Nos podrías decir en qué consiste? Según sus modalidades, pueden estar sujetas a término y a condición. Bueno, empecemos con término. Este es un acontecimiento futuro y de realización cierta del cual depende la existencia o la extinción de una obligación, ya que este es un suspensivo cuando la obligación nace una vez que se presenta el acontecimiento futuro y cierto, mientras que la condición es un acontecimiento futuro y de realización incierta que suspende el nacimiento o la resolución de una obligación. He escuchado que puede ser suspensiva o resolutoria de las obligaciones. Es suspensiva cuando el nacimiento de la obligación depende de que se cumplan las condiciones, y la resolutoria es cuando cumplida la condición extingue la obligación volviendo las cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubiese existido. Según el número de personas, puede ser solidarias y mancomunadas. Sí, bueno, las obligaciones solidarias pueden ser
activas y pasivas. Estas pueden ser activas cuando dos o más acreedores tienen derecho a exigir el cumplimiento de la obligación, y son pasivas cuando dos o más deudores reportan la obligación de presentar común de por sí en su totalidad la prestación debida. Y ahora, en las obligaciones mancomunadas, esta se da en la mancomunidad de deudores o de acreedores. La deuda o el crédito se consideran divididos respectivamente en tantas partes como deudores o acreedores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos de unos con otros. Ciertamente, las modalidades de las obligaciones son hechos que alteran o modifican a la obligación en relación con tres aspectos. El primero, la existencia de la obligación a través de las condiciones, ya sea suspensiva o resolutoria. La segunda, la exigibilidad de la obligación por medio del plazo o término. La tercera, la complejidad de la obligación, si comprende una pluralidad de sujetos o objetos. Ciertamente se da la obligación pura y simple. Bueno, en el Código Civil no define lo que es una obligación de este tipo. Sin embargo, puede decirse que es aquella que no está sujeta ni a término ni a condición. Es decir, esta vale por sí misma y sus efectos son inmediatos. ¿Pero qué es condición? Según el Código Civil, nos dice que es un acontecimiento futuro de realización cierta. La condición consiste en un acontecimiento de realización contingente, pues no se sabe si habrá de producirse o no la condición. Tiene efecto suspensivo cuando se pospone la eficiencia de la obligación, o resolutoria, cuando cumplida resuelve las obligaciones, volviendo las cosas al estado que tenían, y nos los dice en el artículo 1104 y en el artículo 1105 del Código Civil. ¿Y existen otros tipos de condiciones? Sí, según el número de objetos, las obligaciones pueden ser conjuntivas o alternativas. Las conjuntivas son aquellas en que el obligado se compromete a diversas cosas o hechos conjuntamente, y un claro ejemplo que se da en la sociedad y el más común es cuando alguien presta dinero a otra persona y ésta se compromete a pagarle pintando su casa, entregándole una televisión, etc. Las alternativas es cuando el deudor se obliga a cumplir uno de los hechos o a una de dos cosas, como lo dispone en el artículo 1963 del Código Civil. Bueno, esas fueron por el número de objetos. Ahora, según el número de sujetos, las obligaciones pueden ser mancomunadas o solidarias. Las mancomunadas son aquellas en las que existen varios deudores o acreedores, considerándose que es posible dividir la deuda en tantas partes como deudores o acreedores constituyan una deuda o crédito, como lo dispone el artículo 1984 y 1985 del Código Civil. Los solidarios son aquellos en las que dos o más acreedores tienen derecho a erigir cada una de sus partes el cumplimiento total de las obligaciones. O bien, cuando dos o más deudores están obligados y pagar cada uno por su lado la totalidad de la deuda. Pueden ser activas o pasivas, según artículo 1987 y 1989 del Código Civil. Ahora, según sean susceptibles de dividirse o no las obligaciones, se clasifican en divisible e indivisible en el artículo 2003 del Código Civil. Los divisibles son aquellas que permiten que las obligaciones se cumplan en parcialidades, y las indivisibles son aquellas en las que las obligaciones deben cumplirse en una sola exhibición. Bueno, ahora hablaremos acerca de la transmisión de las obligaciones. Así es. Karim, ¿me podrías decir en qué consiste? Sí. La transmisión de las obligaciones es un fenómeno jurídico que se presenta cuando tiene lugar una situación en la parte del acreedor o del deudor, siempre que la causa de este fenómeno se relacione con la persona del sujeto que ha quedado sustituido. Ahora sí lo tengo más claro.
Oye, ¿y sabes algún ejemplo acerca de la transmisión de la obligación? Sí, Nancy. Mira, este puede ser en la muerte de alguna persona, que por tal, esta transmite los derechos activos y pasivos que componen la herencia de ella, y la persona que sobrevive a la cual la ley o el testador llama para recibirla. ¿Y esta es legal? Sí, puede ser legal o voluntaria. La primera deriva de la ley, que consiste en la sucesión a favor o a cargo de los herederos legítimos o al intestado del difunto. Y la segunda, que es la transmisión voluntaria, consiste de la voluntad del individuo en cuyos derechos se sucede. Con esto tengo más claro qué es la transmisión de la obligación. Ahora quiero saber acerca de los efectos de las obligaciones. ¿Sabes qué son, Karim? Sí, en efecto, Nancy. Estas son las consecuencias jurídicas que nacen de la misma. Consiste en la necesidad de que se cumplan las obligaciones, ya sea voluntariamente o a través de los medios judiciales que otorga la ley. El efecto se traduce en la ejecución de la obligación. ¿Y sabes desde qué momento empiezan a operar los efectos de las obligaciones? Sí, pueden ser desde su nacimiento o de manera diferida. Cuando son inmediatos, empiezan a ejecutarse desde el mismo nacimiento del crédito. Los diferidos son los que deben cumplirse al cabo de un cierto tiempo, y los instantáneos, que son los que se consuman desde que comienzan hasta que se termina el acto de cumplimiento, y en este no opera algún intervalo de tiempo. ¿Y las obligaciones tienen extinción? Sí, con base al artículo 1156 del Código Civil, las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la donación de la deuda, por la confusión de derechos de acreedor y deudor, por la compensación y por la novación. ¿Y sabes de qué forma de extinción de las obligaciones existen? Sí, son la solución o pago efectivo, la novación, la remisión o condonación, la compensación, la confusión, la pérdida de la cosa que se debe, la declaración de nulidad o por la rescisión y la prescripción. ¿Y sabes en qué consiste cada una de ellas? Sí, mira, la solución o pago efectivo es simplemente hacer efectivo el pago de los que se debe o llevar a cabo la obligación de dar. La novación es cuando se sustituye la obligación inicial por otra. La remisión o condonación consiste en el perdón que hace el acreedor de la deuda. La compensación presenta cuando existen obligaciones recíprocas entre las partes, es decir, que se deben cosas mutuamente. La confusión es cuando una misma persona se reúne en las calidades de acreedor y deudor, pues una persona no puede tener la obligación a sí mismo. La pérdida de la cosa que se debe es cuando su nombre ocurre en el cuerpo desierto y se destruye o deja de estar en el comercio. La declaración de nulidad por la rescisión, cuando la celebración del contrato o medio por el que se generó las obligaciones sea nulo al no cumplir con los requisitos que dispone la ley para que tengan validez jurídica. La prescripción es porque el paso del tiempo el acreedor pierde el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación por no hacer ninguna exigencia anteriormente. Perfecto, ahora ya sabemos todo acerca de las causas de extinción de las obligaciones. Azucena, ¿sabes de algún caso de los temas que hemos hablado? Bueno, en mi comunidad se dio un caso. Llegó un proyecto de molinos de viento y en el lugar donde se iban a colocar era en el terreno de mi abuelo, pues se hizo un contrato el cual constaba de un pago bimestral tan solo por dar permiso,
ya que era el patrimonio de mi abuelo, pero básicamente ese patrimonio ya no será de él, sino de la empresa de los molinos de viento. Entonces aquí se ve reflejado el tema de patrimonios como de contratos. Como conclusión podemos decir que el patrimonio es la garantía que no recae sobre un bien en particular, garantiza el cumplimiento de las obligaciones del deudor con los bienes que tenga una persona al momento de la ejecución de la obligación. ¿Por qué posesión no? Porque la posesión, mientras no esté inscrita en el registro general de la propiedad, no le confiere certeza ni seguridad jurídica al acreedor. Entonces, más que concebir el patrimonio como un conjunto de bienes y derechos, debemos tomarlos como un conjunto de relaciones jurídicas, que dentro de la esfera jurídica de la persona son valuables en dinero. Bueno, la relación se da entre la persona con los bienes, que son los derechos, la propiedad, la servidumbre. La relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de una obligación se refiere al titular del patrimonio. La obligación se ha de hacer o no hacer. Pero debemos analizar cuál sería una obligación de no hacer valorable en dinero para el titular del patrimonio. El derecho que tiene el acreedor contra el titular del patrimonio es una obligación de éste. Es por este tipo de relaciones que se afirma que el patrimonio es una unidad compleja de relaciones jurídicas. Por último, cabe entender que toda persona natural o jurídica situada dentro de un contexto social está subordinado a las leyes que como sociedad dictamos, en la cual como personas somos la médula primaria y trascendente de la sociedad, porque es protagonista de las leyes activa o pasivamente, porque ciertamente tienen derechos y obligaciones que se denominan los derechos subjetivos, ya que es un bien de vida social y que ésta hace la existencia de cada ser humano. Por esta razón se han hecho indispensables en las sociedades humanas la existencia de las leyes particulares preestablecidas emanadas de las autoridades que nos garanticen con eficacia los derechos de cada quien. Bueno, con esto concluimos el tema de patrimonio. Gracias a mi compañero Jesús, a Azucena y Nancy por acompañarme en este video. Bueno, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y déjanos la manita arriba. Gracias, hasta luego.